Las mejores conversaciones pasan entre sorbos de café. Liderazgo, empoderamiento e innovación en una misma taza. Te doy la bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Bienvenidos a Entre Sorbo y Sorbo, un espacio para hablar de liderazgo, innovación y empoderamiento femenino en una misma taza. Hoy vamos a tener un invitado, Mauricio Urrea, y vamos a estar conversando alrededor de los temas de transformación, de innovación y también un tema que me parece muy interesante es el metaverso. Bienvenidos. Mauricio, bienvenido acá a Entre Sorbo y Sorbo. Gracias, Alex. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿y qué tal si empezamos contando un poco quién es Mauricio, un poco de tu trayectoria para que todos te conozcan? Claro que sí, Mauricio es una persona apasionada por la tecnología. Llevo casi toda mi vida profesional en la tecnología, pero más allá de la tecnología encontré el camino en las personas. Creo que la evolución de negocios y el mantener el negocio vivo hacia adelante depende de cada una de las personas. Hoy la tecnología va demasiado rápido, pero creo que lo más importante es que me apasionan los seres humanos y cómo potenciar personas. Qué bonito, me encanta. Y en ese potenciarnos ahora, sobre todo en esta época en la cual todos sentimos una amenaza con la transformación digital, pero que sí la podríamos ver más desde lo que nosotros podemos hacer, al contrario, para transformarnos también con la velocidad que se está transformando el mercado, que apoya muchísimo eso. Mauricio, bueno, ¿qué tal si hablamos de transformación digital? Un poco en toda esa trayectoria, ¿cuáles han sido esos factores clave en la transformación digital? Mira, yo creo que yo tengo una experiencia muy linda en Renault, en Sofasa. Creo que fue donde me abrió la mente de que todo sí es posible y que podemos hacer muchas cosas. Y lo que ocurrió en Renault es que obviamente se quería transformar. Digamos que el presidente de esa época quería una transformación organizacional, de mindset de las personas. Teníamos un equipo de tecnología tradicional, ¿cierto? Un equipo de tecnología que venía trabajando obviamente hacía muchos años. Unos equipos de todas las áreas comerciales, financieras, logísticas, etcétera, también haciendo lo que todos los días venían acostumbrados a hacer. Y fue una experiencia bien linda, fue cuando nos unimos. Yo creo que lo que ocurrió en Renault fue que dejamos de pensar en medallas, o sea, de querer ganar medallas, digamos, entre áreas, y si lo bajamos, quitar esas medallas entre personas. Y lo que empezamos fue a trabajar, cómo trabajábamos juntos, cómo empezábamos a co-crear un ambiente distinto para poder lograr, digamos, una evolución de negocio interesante y sostenible en el tiempo. Entonces lo que ocurrió allí creo que fue algo simple y fue, uno, pues nos unimos al ecosistema. Digamos que en Medellín en esa época había un ecosistema con Ruta N, había un ecosistema de innovación y de emprendedores que creo que hoy lo estamos volviendo a ganar, y nos unimos a eso. Y te cuento una anécdota súper simple. Cogíamos una camionetica de esas de Renault, y lo que hacíamos era, nos íbamos el financiero, el comercial, los de tecnología, los de producción, que digamos sacamos esas personas de ese día a día y empezamos a mostrarles que lo que estaba pasando afuera, o sea, lo que está pasando en estos momentos afuera en el mundo digital. Y las personas empezaban, wow, pero yo no había visto eso, yo no había entendido por qué me hablaban tanto de transformación digital, o por qué es que hablan de eso, pero es que ya está pasando, ¿cierto? Y fue un ejercicio bien chévere porque las personas empezaron a entender y empezaron a ser parte de. Entonces, cuando las personas empiezan a ser parte de, el mindset cambia totalmente, y lo que hace es que hay una velocidad enorme, donde empezamos a trabajar todos por un fin común, ¿cierto? Un fin que a la final sea el negocio, sea yo como persona, crecimiento, aprender, y se empiezan a crear, digamos, una serie de sinergias que empiezan a evolucionar los seres humanos, los equipos y obviamente el negocio.
Yo creo que la gente confunde mucho transformación inicialmente con tecnología. Usualmente abordan primero cuáles son las herramientas antes de transformar esas formas de pensar. Sí, yo creo que hay un error grande y es que pensar que todo es solo tecnología, ¿cierto? Creo que la tecnología es un medio, pero no es el fin, ¿cierto? Es el medio en el cual yo me apalanco, es el medio en el cual yo puedo hacer demasiadas cosas y que me lo va a permitir, pero eso no es el fin, ¿cierto? A la final, el fin de todo esto, pues somos las personas. Quienes están en las organizaciones sacando adelante cada negocio, pensando en esas estrategias que se plantea cada uno de los líderes y cada una de las industrias, pues son personas. ¿Sí? Entonces, a la final, la tecnología lo apalanca, pero si no tenemos en cuenta realmente que las personas es lo más importante, es complejo. Como pasa con la seguridad, ¿no? El punto más importante en la ciberseguridad siguen siendo las personas, para que funcione. Totalmente. Y Mauricio, yo admiro mucho un punto que tú hiciste, un trabajo que tú hiciste muy grande con el tema de democratización. ¿Cómo es la democratización? Porque ahí tienes unas lecciones también aprendidas muy interesantes para todos. Eso fue muy bonito, porque pasamos de que, por ejemplo, en Francia no nos miraban, pues, digamos, en Renault Corporate no miraba a Colombia, digamos, en esos temas, y pasamos a que la lupa estuviera en Colombia, y de hecho hoy Colombia lidera muchos temas de automatización en América, gracias a eso, y fue simple. Yo recuerdo que yo venía de Grupo Argos, de hacer automatizaciones y de hacer una serie de robots y de hacer cosas, pero cuando llegué a Renault me encontré una persona de un área que es de costos, pues un área que nada que ver con la tecnología, nada que ver. Una persona muy inquieta, se llama Tomás, hoy él está en Francia, muy inquieta, y me dijo: Mauro, yo sé hacer RPAs, yo sé hacer automatizaciones. Y yo, wow, este hombre ¿de dónde salió? Y de un área financiera. Entonces lo escuché y le dije: ven, tú eres capaz de hacer X, Y, Z, automatización, que ya la habíamos hecho y nos habíamos demorado 4 meses, con altos costos, etcétera. Me dijo: sí, y se fue. A los 4 días, él regresa y me muestra la automatización que yo me he demorado 4 meses. No. Con una herramienta mucho más simple y con una herramienta, digamos, súper interactiva para las personas. Entonces yo le dije: ven, yo necesito que tú primero te vengas para mi área. Entonces fue difícil, pero lo traje para mi área. Y 2, vamos a democratizar, y tú, como lo entendiste, vas a capacitar a personas del business como tú lo viste. Y empezamos esa serie de capacitaciones y él empezó, digamos, a desarrollar lo que él vivió, el por qué lo hacía, el por qué estaba haciendo el tema de automatización, y se lo transmitió, digamos, a las áreas, y terminamos que casi muchas empresas de Medellín iban a Sofasa, ¿cierto? Y entonces me decían: no, venga, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y yo: no, simplemente lo que está pasando es que una persona aprendió desde la simpleza, desde lo que le apasiona, y lo que hizo fue irradiar eso. Y lo que nosotros hicimos fue irradiarlo. Tuve demasiados enemigos, digamos, cuando eso ocurrió, porque obviamente eso cambió la forma de ver la automatización, que se tenía que ver de X forma, eso lo cambió, y cambió también dentro de Renault. Me acuerdo cuando vino un líder, un francés, y vio eso y dijo: wow, nosotros tenemos en la India todo un laboratorio de automatización, y nunca he visto esto que estamos viendo aquí en Colombia. Entonces creo que lo más bonito de todo eso fue cómo una persona, desde su pasión, desde y no tenía sin formación. Miedo, no tenía formación técnica, no tenía formación tecnológica, pero creo que le botó el miedo. O sea, él no estaba haciendo eso y pensando como: uy, me voy a quedar sin trabajo, uy, voy a automatizar todo esto y ya no voy a tener que hacer. No, él antes pensaba: mejor, qué pereza yo quedarme haciendo ese día a día que hago, y antes cómo le quito ese peso a todas las otras personas. Y creo que fue una experiencia bien, bien bonita. Muy bonito. Yo creo que mucho nos da miedo a eso. Y era el miedo que yo sentía también en algún momento cuando tú eras de transformación. Era: voy a perder mi empleo.
O el pero de eso no es tan fácil, ¿cierto? De renunciar a lo que ya sabemos hacer y empezar a pensar diferente. Quizás a otros les tomaba 4 meses, yo hubo automatizaciones que me demoré años para poderlas sacar porque siempre le ponían otra cosa, otro pero. Cambiar esa mentalidad es bastante interesante. Sí, y yo creo que las personas que logran dar ese paso son las personas que se sostienen el tiempo. Creo que hoy uno de los temas, pero primordiales, es no querernos quedar en la misma silla que siempre hemos estado. Creo que nosotros como seres humanos y como personas tenemos que ver que el mundo está cambiando y yo me tengo que mover, ¿cierto? Y yo me tengo que mover es que me tengo que mover a aprender, ¿cierto? A tener una apertura de poder decir, venga, llegan cosas nuevas a mi vida, venga, ¿cómo las...? Y es mi responsabilidad. Y es mi responsabilidad, porque no es responsabilidad de nadie. O sea, es la responsabilidad de nosotros mismos de cómo vamos a tomar, digamos, lo que ocurre y pues obviamente cómo vamos a mejorar como profesionales. O sea, a la final nosotros lo que debemos buscar es eso, es como salirnos de esa cajita y ver que se abren un mundo de oportunidades hacia adelante. Mauricio, la transformación digital permite muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que prepararnos para lo que viene, atender mejor a nuestros clientes, ser más eficientes, pero no avanza en la misma forma en todas las organizaciones. Quizás también por la forma en que lo abordamos, pero ¿cuáles serían esas 2 o 3 recomendaciones que le dejarías a las empresas acá en Colombia para que asuman la transformación de otra forma y la pueda hacer mucho más veloz? Sí, yo creo que hay un punto clave y es que desafortunadamente de cómo hemos venido viviendo las eras, como las eras de cambios, digamos que veníamos con cambios muy amplios, ahora estamos viendo cambios muy rápidos, creo que todavía tenemos algo que tenemos que mejorar como sociedad, como compañías y como seres humanos y es el ego. Creo que la transformación digital nos invita a que ya no hay islas, o sea, ya no podemos trabajar por islas, por silos, ya no podemos seguir trabajando de esa forma o apuntando eso lo hizo él o esto lo hizo. Creo que la transformación digital nos está convocando a una evolución como seres humanos y es, venga, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo hacemos que la tecnología nos conecte como personas y que podamos pensar distinto? Entonces creo que uno de los consejos es, uno, apacharrar un poco el ego. Creo que el ego es bueno, ¿cierto? Que se necesita como sobrevivir, pero creo que ahí es donde tenemos que empezar a aterrizar y trabajar mucho más en equipo. Te invitamos a conectarte con la segunda parte de este encuentro para que entre sorbo y sorbo sigamos conversando de temas que están transformando el mundo empresarial. En este capítulo profundizaremos en la inteligencia artificial generativa y agentiva y cómo esta tiene un impacto en los procesos y en los negocios.